Bienvenidos a Entre Domingos, un espacio personal los martes a las 10 de la mañana, donde comparto mis reflexiones sobre la enseñanza del domingo pasado. El domingo pasado comenzamos una nueva serie, una serie de personajes, y ahora vamos a estar en los libros Éxodo y Levítico, y comenzamos en Éxodo capítulos 2 al 4, y comenzamos viendo sobre Moisés, y el título fue Moisés, suficiencia en lo inadecuado. Y este mensaje fue personal. Quiero compartirles un poco de la carga porque me di cuenta, hubo un momento de realización durante la preparación de este mensaje donde capacité que habían demasiadas cosas aún cotidianas o incluso del ministerio, que me di cuenta que dependía más en mi preparación, más en mi experiencia o en mis hábitos o en mi religiosidad, ¿no? O sea, la manera en que yo había aprendido, que no necesariamente está mal, pero sí me percaté que había demasiadas cosas que en lugar de depender y en lugar de buscar la dirección del Señor, me sentía con suficiente quizás experiencia, con suficiente conocimiento, con suficiente preparación, y hubieron muchos momentos que me di cuenta en mi vida que me parecía al Moisés de Éxodo capítulo 2. No sé si se acuerdan, cuando él, por su sentir inmenso de justicia, de que él iba a ser el libertador y de que el pensamiento de que los hebreos lo iban a aceptar como el libertador, lo llevó a jugar, ¿verdad? A tomar el papel de juez, incluso a matar a un egipcio. Y hay muchas veces que me he sentido de alguna manera autosuficiente. O sea, parte de esa autosuficiencia estaba incluido digamos, de una manera ritualista, pues voy a depender en Dios, ¿no? Y era como un checklist, ¿no? Era como bueno, pues ya aquí ya hice lo que, ya oré, ya dependí del Señor, y ahora voy a hacer lo que, entra mi entrenamiento, ¿no? Entra mi preparación, entra mi religiosidad, mis pensamientos. Entonces, la realización que yo vivía de esa manera fue una carga tremenda, porque obviamente a Dios no le agrada necesariamente que viva de esa manera. Y lo que me di cuenta es que estaba tratando de resolver problemas emocionales, problemas espirituales y problemas relacionales, una vez más, con lo que yo sabía, ¿no? Con mi programación, con lo que estaba en mi mente, en lugar de, o sea, sí, pero hacia un lado depender y tratar de recibir la bendición de Dios, o tratar de estar al pendiente de que Dios fuera el que obrara a través de las circunstancias. Entonces, para mí esa fue una carga muy grande, y esa fue una carga que yo quería compartir con los hermanos el domingo pasado. Y ¿cuál fue una lucha preparando este mensaje? Bueno, como ya lo estoy explicando, este mensaje fue un mensaje bastante personal, y además fue el primer mensaje en la serie. Entonces, para mí siempre me cuesta entrar en ritmo, ¿no? Siempre me cuesta tratar de ver, bueno, cómo van a estar las cosas, cómo se van a alinear, y obviamente en mi mente estoy pensando, quiero que haya cierta uniformidad, ¿no? Cierta consistencia, un esqueleto en el cual pues todos podamos entender y recibir el mensaje mejor, o sea, que no haya tantas variaciones, ¿no? Porque vamos a estar viendo un personaje distinto cada domingo. Entonces, bueno, fue el primero, y eso siempre cuesta. Y además, el primer personaje fue Moisés, y hay demasiado material, digamos, demasiadas menciones y pasajes donde hacen referencia a Moisés y donde encontramos a Moisés. Entonces, en ninguna manera fue un resumen de la vida de Moisés el domingo pasado, pero estaba orando, pidiendo al Señor por una dirección relevante, por un pasaje relevante. Obviamente yo quería que la palabra de Dios fuera la que explicara a Moisés, y no yo haciendo un compendio o un resumen de la vida de Moisés y de tratar de sacar un mensaje para ustedes. Así que tratar de encontrar algo relevante para mí, para nuestra iglesia, y orar de esa manera tomó más tiempo de lo que yo pensé. Entonces eso fue
Eso fue la lucha que tuve preparando este mensaje. Y como en cualquier mensaje, hay cosas que siempre quedan fuera, ¿no? Y entre domingos siempre trato de contestar una de 3 o las 3 preguntas. La primera es cuál es la carga, la segunda es cuál fue la lucha, ¿no? Y la tercera es, bueno, ¿qué quedó fuera que me hubiera gustado incorporar? Pero por una u otra razón no se incorporan. Y bueno, lo primero, hay un par de cosas y quiero hablarlo en este video. Hubieron un par de detalles en Éxodo capítulo 2, detalles importantes, pero que no necesariamente aportaban entendimiento al mensaje. Por ejemplo, el primer ejemplo es que encontramos 2 ocasiones donde Moisés defiende a alguien. En Hebreos capítulo 2 al principio, Éxodo capítulo 2 al principio defiende a los hebreos del egipcio, donde termina matándolo. Pero también encontramos cuando escapa a Madián, encontramos defendiendo a las mujeres que vienen con sus animales a darles de beber. Y algo que no dediqué demasiado tiempo pensando al respecto, pero sí estaba pensando sobre lo siguiente. En Madián, Moisés tenía mayor facilidad de matar a alguien y ser liberado, pero no lo hizo. Obviamente el contexto cambia, pero la pregunta que me estaba haciendo es, ¿cambió algo en Moisés? Porque la Biblia sí dice que tuvo temor y huyó, pero al mismo tiempo, huyó, pero no se olvidó de su propósito, no rehusó, no se quedó en indignación, porque encontramos que sí defiende a las damas. E independientemente de que haya matado a alguien o no, el hecho de volver a tomar el mismo papel, siento que implica mucha valentía. Y creo que hay mucho que podemos aprender de que aún sabiendo que en su primera ocasión cuando defendió a los hebreos, fue rechazado por todos, ¿no? Por los egipcios, y los hebreos también lo juzgaron. Pero a pesar de eso, el hecho de decidir volver a ayudar, volver a defender a alguien, se me hace un detalle muy importante en la transformación, en la progresión de la vida de Moisés, que no tuve respuesta. Bueno, no indagué demasiado sobre eso, pero algo interesante que quería compartirles en este segmento. Y un segundo detalle que se me hizo algo fascinante, porque es relevante para los jóvenes, especialmente hoy en día, es la siguiente. Es la noción de una seguridad falsa. Y a lo que me refiero es esto. Moisés, cuando vivía en el palacio, obviamente tenía toda la seguridad, tenía toda la... pues había un sentir seguridad de mejores doctores, había dinero para todas las necesidades, y obviamente mucho más que sus necesidades. Pero tenía seguridad de la violencia, pero lo que se me hace interesante es que cuando mata al egipcio, que obviamente no lo debió de haber hecho, son los mismos egipcios, es el mismo faraón que lo quiere matar. Entonces me puse a pensar, y mientras Moisés vivía en una seguridad, no tenía una verdadera libertad de expresión, no tenía una seguridad verdadera de ser quien Moisés era en verdad. Y cuando lo mostró, ahora sí esa seguridad, él se dio cuenta, bueno, no sé si se dio cuenta o ya era una decisión, pero yo me doy cuenta de que era una seguridad falsa, era una fachada de seguridad simplemente, ¿no? Donde no había contenido. Y he pensado cuántos, especialmente jóvenes, nos gusta el mundo, nos gusta lo que el mundo ofrece, queremos ser parte del mundo porque creemos que hay seguridad en el mundo, creemos que hay seguridad en la aceptación de los amigos del mundo, y creemos que el mundo nos acepta, pero en cuanto demostremos nuestra verdadera convicción, creencia de que creemos que Dios es real, que
Dios nos pide ciertas cosas, de vivir una vida agradable a Él, por ejemplo, de vivir por fe, de no contaminarnos con lo que este mundo nos quiere contaminar, entonces nos damos cuenta que el mundo ya no nos acepta. Y me he preguntado cuántos jóvenes cristianos estamos en ese dilema, ¿no? Caminando esa línea frágil y delgada donde queremos no ser burlados en el mundo, pero que no estamos dispuestos a entrarle de lleno. No me refiero a ser grosero, no me refiero a ser imprudente en nuestro lugar de trabajo o la escuela, pero cómo vivimos con una percepción de seguridad que después nos daremos cuenta que es falsa. Entonces, se me hizo interesante esa dinámica de la vida de Moisés. Y bueno, un tercer detalle importante e interesante para mí fue el sentido de justicia que Moisés tuvo, el sentido fuerte de justicia que Moisés tuvo, que hasta estuvo dispuesto a matar a alguien, pero al mismo tiempo, mientras sí tenía convicción en un sentido de justicia ajena, esa es la clave, ajena, pero tenía mucha duda de sí mismo. ¿Y cuántas veces hemos visto a personas, cristianos, que son buenos en ser dogmáticos en ciertas cosas, pero sus vidas están llenos de duda? Hay demasiadas cosas dudables, hay demasiada falta de convicción verdadera en sus vidas. Y esa, ¿cómo se dice? Esa discrepancia se me hizo interesante, no culpando a Moisés, no culpando a los jóvenes, pero porque si es discrepancia podemos decir, bueno, no sé si podemos decir que es hipocresía, pero lo que sí podemos decir es que es algo demasiado real que muchos vivimos hoy en día y tenemos opiniones demasiado fuertes en cosas políticas, en cosas externas en el mundo, mientras nuestras propias vidas están llenas de confusión y no tenemos ni la firmeza básica para ser un cristiano de convicción. Entonces, algo que me puse a pensar sobre eso. Y bueno, la segunda pregunta que me hago en este segmento es, ¿qué significa esto para mí el martes a las 10 de la mañana? Hoy sí es martes, es un poquito pasado de las 10 de la mañana, pero ¿qué significa esto para mí? Y lo estuve meditando. Normalmente lo medito el lunes y el martes en la mañana, y bueno, hoy en la mañana. Y lo que significa esto, lo que esto significa para mí es lo siguiente. Tengo que aprender, son dos cosas. Número uno, debo de aprender a cambiar el estrés por oración y meditación bíblica. Ahora, suena muy fácil, pero es decir, tuve que aprender a dejar ir, porque mi hábito, mi programación, y no sé de ustedes, es de regresar al Moisés de Éxodo 2. Es de regresar a nuestro entrenamiento, a nuestros hábitos, formación, educación. Y cuando enfrentamos problemas, tenemos respuestas automáticas, o aunque no sean automáticas, tenemos unas respuestas que preferimos, que lo oímos, que hemos ido aprendiendo por muchos años. Entonces, cuando nos encontramos en una situación estresante, de dificultad o de decisión crítica, regresamos a nuestro hábito. Y hay cosas que yo me di cuenta que debo de dejar ir. Hay demasiadas cosas que están fuera de control en mi vida y demasiadas cosas que yo hacía religiosamente, ¿no? Demasiadas cosas hacía yo, para mí era natural hacerlo de esa manera, pero no necesariamente era lo que Dios quería hacer en mi vida. Entonces, eso tuve que aprender, ¿no? O sea, hay demasiadas cosas que están fuera de mi vida, hay demasiadas cosas que no comprenderemos. Y, por ejemplo, los cambios que estamos viendo en la iglesia es solamente un tipo de cambio, es solamente la iglesia, pero en mi vida personal, en su vida personal, tenemos luchas donde tenemos que aprender a
ver la situación de una manera distinta. La manera distinta es la manera de Moisés en Éxodo capítulo 4, de asegurar de que no soy yo con mis fuerzas de mi carne que estoy tratando de resolver este problema espiritual o esta prueba que Dios está permitiendo, sino asegurar de que sea el poder de Dios, que sea la voluntad de Dios, la mano de Dios que me ayude, que me guíe para poder enfrentar este problema que estoy enfrentando. Y una vez más, lo segundo ya lo dije brevemente, es reconocer. Para mí fue difícil porque tuve que reconocer cuántos de mis hábitos están programados para responder religiosamente, ¿no? ¿Cómo decirlo? La programación de soy pastor y por eso respondo así, ¿no? Mis papás me enseñaron así, yo crecí así, por eso respondo así. ¿Y cuántas respuestas de hábito o que están programadas o que es parte de mi formación necesito cambiar? No solo para cambiar, sino porque me di cuenta, es lo que el Espíritu quiere hacer. Él quiere transformarme. ¿Y cómo nos transformamos? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, el renovar mi entendimiento sobre cómo veo el problema, veo la situación, veo a mi esposa, a mis hijas, veo la iglesia, fundamentalmente tienen que cambiar. Y tratar de ser consciente de ese cambio o de la necesidad de ese cambio ha sido un reto inmenso. Así que un ejemplo tremendo de Moisés y espero que haya sido de bendición para usted también. Y bueno, esto es Entre Domingos, eso era lo que quería compartirles. Pero antes de terminar, quiero orar, hacer una oración pastoral y en esta tarde quiero orar especialmente por un par de cosas. En nuestra iglesia, como ustedes saben, si vinieron el domingo pasado, anuncié que vamos a tener reuniones de oración para mujeres los miércoles a las 7:30 por Zoom. Entonces vamos a dar inicio mañana, así que quiero orar por eso. Y también vamos a empezar a tener reuniones de jóvenes un poco más seguidos. Y hay cosas que Dios ha estado poniendo en mi corazón, lo he estado hablando con mi esposa, con Tona. Y por un lado sí estoy muy emocionado, pero quiero asegurar de que lo implementemos bien. Y el primer paso es tener reuniones de jóvenes mayores y menores un poquito más frecuente. Así que quiero orar por esas dos peticiones. Y como ustedes saben, este domingo viene el Pastor Choi. Así que Dios bendiga nuestro servicio este domingo. Así que por favor acompáñenme en oración. Señor, le doy gracias en este martes, ya tardecita. Primero por el ejemplo de Moisés. Y Señor, ayúdame a ser un hacedor de su palabra, no solamente un oidor. Pero Señor, en esta tarde oro por la reunión de oración de mujeres que comenzará siendo cada miércoles, comenzará mañana. Y Señor, cuánto ánimo necesitan algunas hermanas en ciertas temporadas de su vida. Y yo pido, Señor, que mañana puedan unirse en oración, puedan fortalecerse, puedan animarse mutuamente. Señor, también cuánto necesitamos depender en usted. Y Señor, pido que bendigas a las hermanas. Y, Señor, que sea un buen número de hermanas, no porque los números sean necesariamente importantes, sino que entre más vengan haya un espíritu de amor, un dulce espíritu, un espíritu de apoyo. Señor, tú bien sabes que ese ha sido una de mis oraciones constantes, que podamos ser una iglesia donde podamos genuinamente tener interés por el bienestar del otro y que podamos animarnos, que podamos apoyarnos y que podamos formar relaciones reales donde podamos tocar temas y conversaciones que sean de ayuda verdadera, no solamente superficial,
sino que podamos compartir nuestras cargas y que alguien nos pueda dar una mano y viceversa. Señor, por eso bendice, por favor, la reunión de oración que comenzará mañana. Y también, Señor, cuántos jóvenes están siendo atacados por el enemigo, por este mundo, por las concupiscencias de su propia carne. Y, Señor, cuánto necesitamos también de esa unidad, de ese discipulado, entendimiento bíblico y también convicción. Señor, usa estas reuniones para traer ánimo a los que están desanimados, para echar raíces de convicción y doctrinales en los corazones de jóvenes y que tengamos un amor y un temor hacia usted. Y, Señor, que también desarrollemos un amor por la iglesia. Padre, bendice las reuniones que tendremos pronto. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente.